Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Ya inicia Diario 55, esta versión correspondiente a este miércoles. Hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos como cada mañana en estas 2 horas de programa, que cada mañana Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo trabaja para que ustedes estén informados con todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. 2 horas que están divididas, la primera parte informativa y la segunda parte que es el café de Diario 55. Hoy estaremos hablando con Alexis Sosa, que es el director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Con él estaremos hablando de estos temas referentes a las obras públicas, que en el día de ayer tuve una situación con el Ministerio de Obras Públicas. Tenía un compromiso y no pude asistir porque el tapón en la salida o qué sé yo, la entrada a Santiago, entre Santiago y La Vega, o la Vega, que es la Penda, un tapón kilométrico, porque nosotros tenemos que aprender a desaprender muchas cosas, y estos trabajos que en todas partes del mundo se hacen en horas de la noche, en República Dominicana se hacen a las horas pico. Pero nada, aquí estamos nosotros al pie del cañón, como siempre, bendecidos y agradecidos por las palabras que recibimos cada mañana desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, esas palabras que nos alimentan el alma, el espíritu, y que siempre nos mantienen conectados y comprometidos con el planeta, con nuestra sociedad, con nuestras familias. Damos buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Viviendo el miércoles 18 de agosto, es el 230 de este 2021. ¿Cuánto faltan? Ahí está en pantalla. 135 días para que culmine, para que finalice este año. Miércoles, ya estamos a mitad de semana, una semana que se acorta por el motivo feriado el pasado lunes, Día de la Restauración de la República, donde se juramentaron los bufetes directivos de la Cámara de Diputados y el Senado. Quedan los mismos personajes dirigiendo las cámaras que nos representan en cuanto a legislar, en cuanto a fiscalizar todo el manejo que se le da al Estado de la República Dominicana. Para hoy, el presidente ha anunciado una locución a toda República Dominicana. La misma se ha instalado una tribuna frente al Palacio Nacional, la Casa de Gobierno. Desde ahí estará el presidente Luis Abinader pasando revista a muchas cosas y anunciando nuevas obras, proyectos para República Dominicana, luego de los pasos de Fred y Grace por el país, que aunque no produjeron los daños que se proyectaban, que se esperaban, sí muchas comunidades incomunicadas, gente que perdió sus casas, que fueron arrastradas por aguas, mucha gente desplazada, pero gracias a Dios este fenómeno se disolvió y no impactó de la manera que los meteorólogos, que los que predicen el informe y la trayectoria, los radares, como normalmente se hace, no causó los efectos que muchos predijeron. El ministro de Economía, de Planificación, Frank Seara Hatton, ayer adelantaba que es inminente una reforma fiscal en la República Dominicana y que estarían grabando algunos productos que en el momento no lo están y estarían bajando del 18% a otros, pero que impactaría más esta reforma fiscal a los que más tienen. Uno espera que esto sea un adelanto del discurso del presidente de la República. Se va a agravar la riqueza, el patrimonio, y hay que ver
el presidente sabe que hay una situación en estos momentos que se vive económicamente precaria, que la población está a punto de cualquier situación que provoque un estallido con los aumentos de los precios en algunos de los productos de la canasta familiar, de lo que las personas y la población mayormente consume. El pollo, que aunque hayan criticado a Leonel, que hay otras cosas más importantes que discutir y con qué hacer oposición, el tema del pollo, la peste porcina. Nos llega ahora otro tema, que es el de las lluvias y lo que producen mosquitos, estos envases, estos escenarios que que sirven como hábitat para que el mosquito pueda desarrollarse. Estamos hablando de las lluvias y la acumulación de la misma. Y son muchas las cositas que hay por ahí que tenemos que estar trabajándola para que la casa no se nos caiga más encima de lo que tenemos hoy día. La población se ha castigado, inclusive con esto de los anticipos, con esto de gravar también los intereses de muchos que tienen gran cantidad de dinero acumulada en los bancos, pero hay otros que tienen poco y con esto pueden manejarse en el día a día con estos intereses que son también grabados. Hay muchas de las cosas que inclusive la misma superintendencia de bancos ha manifestado de que la situación en los bancos va muchas veces más allá de lo que ellos puedan controlar o manejar. Así es. Vamos a dar paso a Elizabeth y el Café Santo Domingo para hablar un poquito de eso. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Buenos Santo días, Domingo, Elizabeth. sabor que empieza en el aroma. Lo importante es que esto lo puedan socializar. De manera particular creo que no es el momento para hablar de reformas, donde apenas estamos nosotros reactivando una economía en un país donde si él habla de gravar, eso no es una reforma fiscal, sino un parche fiscal para aumentar impuestos, porque nosotros tenemos 20 años en un modelo económico que lo único que hace es recaudar. Entonces, como no hemos aprendido a repartir las riquezas, que también hacemos disparates fiscales, porque ahorita aumentamos los impuestos, estructuramos algún programa social, que lo poco que podemos aumentar de ingresos, entonces tenemos luego que repartirlo y estructurar cosas que se van al final por la cañería y el resultado no es el esperado. Creo que no es el momento para esto, más que para empezar una discusión con los sectores, porque quienes conocen un poco de tributo saben que República Dominicana no aguanta más tasas. Nosotros tenemos un sistema impositivo, lesivo. Decía Fran, el anticipo, que ya este mes, porque se había por el tema de la pandemia, se empezó a pagar el día 15, ya todo el que estimó, que oiga lo que es el anticipo, la Dirección de Impuestos Internos estima que usted se va a ganar una cantidad de dinero y ellos los ponen a pagar dinero por adelantado, que usted no se ha ganado, sino que ellos proyectan que usted pudiera ganarse. En muchísimos temas. La referencia está en Colombia, un país que no tenía costumbre de la gente salir a las calles a protestar. Hubo todo un asunto y lo peor de todo fue que el gobierno, necesitando, porque no estamos diciendo que no se necesita la reforma. Ahora, nosotros siempre nos centramos en el tema de aumentar impuestos y no de equilibrar la carga de cómo se gasta y de cómo ingresa el dinero y cómo se equilibra la carga. Y por eso muchas veces eso termina siendo parchos fiscales que no resuelven ningún tipo de problema, porque al final, si usted agarra y hace un aumento de impuestos para usted aumentar el 1.3, 1.5 del Producto Interno Bruto, y ahorita tiene que aumentar la tarjeta de solidaridad o buscar un programa para que ese impacto de esa reforma no impacte a los más pobres, entonces usted agarra y estructura un programa que le come, que le lleva,
que le consume el 1.5, ya usted no hizo nada porque la reforma le produjo un 1.3 y usted está gastando un 2, 1.5 en esos programas que tuvo que hacer o empezar a compensar a las pymes, y esto termina en nada, porque, señores, a quienes nos enseñaron a odiar a Balaguer, tenemos siempre que estar haciendo referencia. La última reforma educativa y la última reforma fiscal se hizo aquí en el 1992, que se redujo los impuestos, y esto hizo que la República Dominicana en materia económica tuviera un despegue. Recuerdo el discurso del doctor Balaguer cuando le dijo a Leonel que le entregaba un avión en la pista listo para despegar. Una economía que se relanzó, se reestructuró, bajando impuestos y organizando y adaptando a ese momento a los requerimientos en materia fiscal que necesitaba República Dominicana, y el resultado está ahí, de la estabilidad que nosotros empezamos a tener y el crecimiento a partir de una reforma que redujo impuestos, porque nosotros tenemos que plantearnos, y yo creo que antes de hablar de reforma tenemos que hablar del pacto fiscal, porque esto es ganar, ganar, no es que tú me aumentes los impuestos para tú estar a tus anchas, para que el gobierno esté a las anchas, y yo como contribuyente tengo que seguir sacrificado. No es justo. Y antes de hablar de reforma en este país, yo creo que hay que hablar de pacto fiscal, que le digamos al gobierno, está bien, vamos a aumentarte los impuestos, pero nosotros tenemos que garantizar, primero, que los impuestos no sean tan regresivos y que tú también controles la manera de cómo tú gastas, porque te aprobamos un presupuesto, te aprobamos reforma fiscal, pero entonces vivimos cogiendo prestados. Entonces, ¿cómo hacemos? Es necesario esto. Entonces, por eso lo primero antes de hablar de reforma, hay que hablar del pacto fiscal. ¿Para qué sirve la reserva de un país? Eso es por si hay en algún momento hay inestabilidad. 13.000 millones se habla de que tenemos una reserva de dólares en República Dominicana. Y el Banco Central tiene una deuda de casi 600.000 millones de pesos. Es lo que muchos no entienden. O sea, estamos abocados a préstamos constantes, una reserva ahí, y tenemos una situación crítica en cuanto al desenvolvimiento económico producto de esta pandemia. Fran, hay una ley, amigo televidente, cuando terminó el robo de los bancos en el 2003, se creó una ley que el gobierno central mensualmente y por 8.000 millones de pesos, y eso va casi en 600.000 millones de pesos, porque después que Hipólito salió, se le da un cheque al Banco Central, 600.000 millones de pesos, que eso no sucede en ninguna parte, porque hay gente y hay economistas que criticaron a Hipólito por el salvamento, por ese salvataje que se dio a los bancos, pero no había salida. Eso era lo que recomendaba el momento y hasta lo que recomendaban los organismos internacionales. Y para salvar, que también se salvó a gente que no debió haberse salvado, pero para salvar a los ahorristas se generó una deuda, 68.000 millones de pesos, que eso se desmontaba en 3, 4 años. No se le ha dado dinero al Banco Central, pese a que hay una ley, y eso va de 68.000, casi en 600.000 millones de pesos, en violación a la ley, que por eso es que a mí no me gustan las leyes, de que vamos a aprobar una ley para tal cosa, para no cumplirla. Entonces nosotros debemos sentarnos a hacer este pacto fiscal, porque yo quiero que a mí me digan, yo sé que en este momento tenemos que buscar prestado, pero yo quiero que a mí me digan cuándo vamos a empezar el desmonte de esa deuda y el desapalancamiento de esa deuda, decir, está bien, nos vamos a endeudar este año completo, pero a partir del 23 vamos a hacer un proceso de desmonte de deuda para nosotros llevar la deuda del Estado a los niveles manejables, que habla de un 35%, que es lo recomendable, y nosotros estamos en un 70% del Producto Interno Bruto. Aquí se ha hablado incluso de dinero que se ha tomado como préstamo, que no se le ha puesto la mano, y ya se estaban pagando intereses inclusive de ese dinero. Es como que usted vaya y coja un préstamo y lo guarde. Y el banco, en vez de prestar, de usted eso ganarle un rendimiento, el banco le cobra por usted tener ese dinero ocioso ahí. Entonces, antes de hablar de reforma, tenemos que sentarnos a firmar el pacto fiscal y acomodar la casa y hablar y poner las cuentas claras para que nosotros podamos tener un esquema tributario que genere progreso, no que exprima a la gente y que exprima a las empresas.
iniciando el año, usted agarra, oiga lo que tiene que pasar, por ejemplo, una empresa, que no importa el tamaño, porque tampoco aquí hay segmentado un esquema tributario para las grandes, las medianas, las pequeñas, no, ese es el mismo esquema. Y usted arranca el mes teniendo que pagar TCS. El día 15 tiene que pagar, entre el 15 y el 20 tiene que pagar el ITEVIS. Y el día 15 tiene que pagar el anticipo. Y si usted es de otro ramo, pero ya, si usted es una industria, usted pagó parte del ITEVIS por adelantado cuando usted importa la materia prima, tiene que adelantar parte del impuesto. Eso no puede ser. Y hablábamos con Ito ayer de eso, de la necesidad que nosotros necesitamos seguir atrayendo capitales, y por eso es importante que todos los sectores se sienten y se firme el pacto fiscal. ¿Ya ha firmado el pacto fiscal? Entonces vengan, vamos a hablar ahora de reforma. O de reforma fiscal no, porque lo que Seara Hatton ha planteado ahí es un parche fiscal para aumentar la recaudación. Eso no tiene nada que ver con reforma fiscal. Esto del anticipo fue transitorio, fruto de la crisis bancaria que se dio en el 2003, era un impuesto transitorio y todos los presidentes han dejado esto. Lean la ley de hidrocarburos, que habla de un impuesto de 25 pesos y nosotros pagamos la gasolina más cara del mundo. Y entonces sin con todo y eso, pagando la gasolina más cara del mundo, el vuelo aéreo más caro del mundo, los servicios más caros del mundo, aún así el dinero no nos da, entonces tenemos que hacer un alto en el camino y ver cómo estamos gastando el dinero para que no sigamos nosotros esquilmando al ciudadano. Por eso, ya nos vamos, en muchos países no se enfocan en las cifras. ¿Por qué? El gobierno necesita dinero, hace una reforma fiscal, aumenta los combustibles y mantiene su estabilidad y su crecimiento. ¿Y el ciudadano? ¿Y la empresa puede mantener ese crecimiento, esa estabilidad? No. Y por eso muchos países se enfocan en el bienestar y la felicidad del contribuyente, del ciudadano, no en cifras. El bienestar y la felicidad del contribuyente, no en cifras, porque las cifras los gobiernos siempre tendrán la manera de cómo ordenarlas a su favor. Ah, me hace falta dinero, métanselo a los combustibles. Falta aquello, a un empresario que me haga un adelanto y yo me cuadro. Y yo, y Fran, ¿cómo se cuadra? Jalando aire, como dicen los muchachos. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos estaremos revisando las portadas de los diarios. Hay mucha gente que se molestan cuando me escuchan a mí analizar cosas como esta. Es mi postura antes y seguirá siendo mi postura siempre. Nosotros necesitamos ordenar económicamente este país que tiene 50 años creciendo y es el país más desigual de la región. Que eso no puede ser. El crecimiento se queda en tres manos, entre el banco, el gobierno y las grandes empresas, y no toca, no impacta allá abajo la economía. 50 años creciendo, la peor educación, problemas en salud, y eso tenemos que cambiarlo. Publicidad y ya volvemos.
Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, el director de Inespre, Iván Hernández Guzmán, dice que Inespre importará pollos para garantizar estabilidad en el mercado nacional. Ayer leía al ministro de Agricultura que se están vendiendo combos con pollo incluido a 150 pesos. Muy bien, muy bien. Andrés Cueto cita logros en su primer año de gestión en Edenorte. El primer año de gobierno de Luis Abinader en Santiago, mucha espuma y poco chocolate, dice Alianza País. Dicen población sustituye pollo por huevos debido a los altos precios de la carne. Cámara de Santiago destaca avances en institucionalidad y transparencia en primer año actual gobierno. Ulises Rodríguez asegura Proindustria alcanzó logros extraordinarios en primer año de gobierno. Francisco Arias habla de medidas por tormenta Grace. Las medidas que pudiesen haberse tomado, porque ya Grace es historia, por lo menos para República Dominicana. Inicia en República Dominicana jubileo por coronación canónica de la Altagracia. Policía Nacional recupera objetos robados en iglesia, apresa a 2 involucrados en hechos delictivos. Decía alguien por ahí que la policía está más concentrada en incautar equipos de sonido. Sí, ya no cabe en la bocina. Hacer el trabajo que deben realizar en protección de los ciudadanos Ya que se encuentran indefensos. Ya las bocinas no caben. El lado positivo del popular gana oro en premios internacionales Seed Awards. El lado positivo, comercial incluso bien producido, bien hecho, del Banco Popular. Vamos entonces a la información, luego de concluido Diario 55. La noticia de Haití es la que encabeza de los muertos, convocan cumbres, este es otro tema internacional en Afganistán. Abinader presidirá primer Consejo de Ministros en Nueva York. Se va al escenario donde mayor presencia de dominicanos de la diáspora tenemos, Nueva York. Yo no sé si es la primera vez que se realiza un consejo de ministros ahí en Nueva York. De seguro que sí. Hay muchas cosas que hay que hacer para los dominicanos en el exterior. Bueno, usted recuerda que cuando abrimos los teléfonos nos llamaron desde Nueva York, de Boston, de Pensilvania, de Miami, clamando precisamente, reclamándole a los gobiernos que poco han hecho por esos dominicanos que tienen familia, que mandan la remesa y que también necesitan oportunidades para ellos poder invertir en República Dominicana, facilidades. Así es, muchas cosas que no han podido lograr los diputados de ultramar, porque un diputado, a veces la gente no entiende, bueno, un diputado de cualquier país está para legislar, para actualizar leyes, aquí están para ellos creerse y pensar y simular que son otras cosas, pero al final no ha sido suficiente con esto de los diputados de ultramar para visibilizar las necesidades y todas las cosas que necesitan nuestros dominicanos en el exterior y específicamente donde está la mayor cantidad, que son en los estados como Nueva York y otros condados. Así que enhorabuena, sé que eso debe ser una iniciativa de Eligio Jaques, que es un político sumamente experimentado y con la cabeza bien amueblada. Don Fran Rodríguez. Que en la ley le cambiaron el nombre a los de ultramar, le llaman del exterior ahora. Del exterior. Del exterior. Pero es que no tienen la fuerza porque un diputado no tiene nada que hacer. No puede hacer absolutamente. Ellos que no hacen nada, entonces imagínese usted. Ahí estaba leyendo a alguien que publicaba que a propósito de diputados, legisladores y regidores, que había alguien en la sala capitular de Santiago que se había ausentado o que no se ha hecho acto de presencia. Nunca. Hablaba de que si tantos meses. No, pero eso es un relajo. Cuando el alcalde los atropella y le pasa por encima, yo
le doy toda la razón al alcalde. No merecen respeto, salvo honrosas excepciones. Bueno. Santiago tiene tres regidores. Uno del PLD que se llama Odalis Tejada, Wilson Alemán y Fran Rodríguez. Ahí no hay más nada. Tres regidores, uno del PLD y dos del PRM. Aquí no hay más regidores. Pero usted recuerda... Tres regidores. ¿Usted recuerda? Odalis Tejada del PLD, Wilson Alemán y Fran Medina. ¿Usted recuerda al director Víctor Bretón cuando dijo que había un vocal que vivía en Estados Unidos, que nunca se había presentado ni se había juramentado porque estaba resolviendo, era su estatus migratorio allá? Qué relajo, pero estaba recibiendo mensualmente. No, pero aunque vayan, Fran, porque miren esto, por ejemplo, el caso de Wilson, que toda la semana se está quejando, porque el alcalde sabe, y ha habido un problema siempre con las declaratorias de hijos, de esos reconocimientos que se hace, que no lo puede hacer él, y él lo hace por encima de todo el mundo, y después ellos van y se lo ratifican, y él no los respeta, porque ellos son los primeros que no se han dado a respetar, porque lo que andan buscando es sobrecito. Tres regidores, Odalis Tejada, Wilson Alemán y Fran Medina, no hay más, Fran Rodríguez. Disminuyen contagios por COVID en el país. Miren, se está dando una situación con esto del COVID. Recuerden que los que tienen las dos vacunas, si se afectan del COVID, no le da con la misma magnitud o intensidad. Sí. Lo que están haciendo es que se están quedando en la casa, ya como saben la medicación o alguien se la da, y esto no se están reportando. Y ayer hablaba de una cantidad ínfima de infectados en República Dominicana. Que está dando porque tengo un amigo que le dio, no sé si es la nueva variante, con los ojos como el que tiene una conjuntivitis y una cosa terrible, los síntomas leves de la gripe, pero una conjuntivitis y está dando también diarrea. Yo tengo dos parejas de amigos que están en este momento con el COVID y están en la casa, no fueron a médico ni nada, ya le pasaron. Ese es el sentido de la vacuna, de que si le da, sea más leve, que los anticuerpos que entran, entonces la vacuna puedan tratar de neutralizar el efecto. Tormenta Grace deja 1 millón de personas sin agua. Ingresaron a una clínica al exdirector de la OISOE preso por el caso Antipulpo, es el señor Pagán, le pusieron un stent de San Cristóbal, lo trasladaron a una clínica de la capital. El listín diario, vamos ahora al listín, muchachos, luego de concluida la información, el listín diario con las noticias en portada para hoy, miércoles 18, el mes que viene se discutirá reforma fiscal. Las historias que cuentan los vacunadores, es un trabajo que realiza el listín diario. Discurso de esta noche será desde el Palacio, pero en la parte frontal. Ahí anda circulando ya un contrato de 17 millones de pesos para una empresa que estará montando este evento. Esas son las cosas. Abinader va cómodo con un Congreso bajo su dominio. ¿Qué? Mire, yo he visto muchas evaluaciones que se le han hecho a este primer año de gobierno y ponen al presidente de la República en una posición privilegiada. Dicen, el presidente lo ha hecho bien, los funcionarios no. Pero venga acá, en un equipo de pelota, ¿qué importa que el manager sea bueno si el equipo es malo? Para traspolarlo a un deporte que prácticamente todo el dominicano opina y sabe y es un experto en pelota y política. Es que se han portado más hasta con los inquilinos. Pero ¿y entonces? Hasta con los inquilinos. Y el gerente general del equipo, no es el que contrata y cambia y pone y quita y le toca cambiar. Y por eso yo nunca he estado de acuerdo con que el que dirige vaya a un espacio público. Porque todos esos temas se han dado porque el que debe armonizar la relación partido, gobierno y sociedad es el presidente del partido de gobierno. Y por eso hemos visto nosotros, por ejemplo, Reinaldo Pared Pérez y Leonel Fernández, que eran presidentes, que eran cosas, el desorden que nosotros tenemos, porque debe haber ese equilibrio. Y por eso, por todo el país, el doctor Guido Gómez Mazara ha estado llevando una conferencia que así mismo se llama, Partido, Gobierno y Sociedad,
que el día 26 estaremos en Tamboril. Y es eso, debe haber alguien que sea el que mueva la batuta, para que no haya desafines. Alguien que esté con la batuta diciendo que debe ser el presidente del partido, que como es ministro, debe tomar una licencia y dejar que alguien timonee el partido y que sea el armonizador de esa relación partido, gobierno y sociedad, que es lo que no hay, porque todo se ha enfocado en el gobierno. Partido, sociedad y gobierno. Y el presidente debería, principalmente el presidente nacional y la secretaria general, partido acéfalo, porque ellos tienen mucha responsabilidad. Y ahí está el primer problema. Drástica caída en contagios e internamientos por el COVID. Desplazados por lluvia de Grace fueron 3.635. El Senado de los reconocimientos otorga reconocimiento, mérito a tanta gente en vez de ponerse en lo que deben estar. Tan como la gestión pasada de los regidores, que nada más sabían cambiarle el nombre a la calle. ¿No? Pero déjeme decirle que la semana pasada se inauguró, se abrió, no sé cómo llamarle, se inaugurar, cuando abren y ponen un mural a nombre de un artista o algo, Sí. de esto, no sé cómo que le llaman. Sí, un mural. Sí, pero la inauguración. Ok, ¿Se puede decir inauguración? Porque Sí. no sé lo que están inaugurando, pero bueno, el acto que se hace era a dos carnavaleros, dos gente de Santiago de los Caballeros, y uno de ellos le exigió al alcalde 2 millones de pesos para él participar de esa actividad, donde se le iba a reconocer, porque él iba a llevar unos grupos de carnavales, iba a presentar parte de la identidad nuestra en este tema que es el carnaval. Y entonces se le dijo, mire, eso le cuesta 2 millones, alcalde. El alcalde dijo, pero tú te estás poniendo loco. Pues no voy. Pues no voy. Ay, Dios. Pues no voy. Pues no fue. Usted no puede estar pintando mural con el Departamento de Cultura cerrado. No fue. Y hay muchos amigos que han empezado a escribirme. La actividad se desarrolló sin señores, él. los Sin países él. se desarrollan con políticas públicas. No es posible que un municipio como Santiago, que tenga, como dice un amigo mío, que tenga tantas regidores mujeres, hembras, y el departamento de gestión, el que hace las políticas públicas municipales, esté cerrado. Un montón de mujeres regidoras. Pero vamos a mis amigos, regidores de la juventud. Jóvenes la mayoría, machos, varones, hembras, que no le dicen alcalde el 4% para la mujer y la juventud, cerrado. Y después queremos que la policía salga de que hacer cosas para controlar los muchachos. Por eso tenemos la sociedad patas arriba. Porque el 4% que manda la ley, lo echan en sobrecitos y los reparten. Ambientalista rechaza nuevo aeropuerto en zona de Bávaro. La defensa de Ángel Rondón confía en pruebas de descargo. Ministros, empresarios y religiosos entre los invitados al acto de Abinader. Inviten al padre Chelo, que estaba tirando torpedo por esa boca recientemente. Y tú sabes que yo estoy de acuerdo con lo que decía el padre Chelo. Y es verdad lo que dice el padre Chelo. Tú tienes la responsabilidad, tú tienes su congreso. Entonces el congreso para hacer otra cosa. Y para eso no. Y andan entonces jugando al gato y al ratón. Es verdad lo que dice el padre Chelo. El que gobierna tiene que ser responsable. Y si usted no tiene el coraje, sálgase de ahí. Se gobierna con responsabilidad. Porque si un partido progresista gana, usted no puede dejarse tumbar el pulso de los conservadores. Si usted tiene mayoría y usted tiene un pensamiento, usted tiene que defenderlo y aplicarlo. Entonces no le puede ganar, la minoría no le puede ganar a la mayoría. Fran Rodríguez. Basura gana la batalla en Santo Domingo Este. ¿Qué lío tiene este señor, Manuel Jiménez, ahí, Ahora está acusando a los PLDistas de provocar el caos y la crisis en la basura en Santo Domingo Este. Ha tenido enfrentamiento hasta con los de su propio partido, Manuel Jiménez. Zapatero a sus zapatos. Buen compositor, que fue en lo que debió haberse quedado. La política es para lo político en este tiempo. Por eso muchos se achicharran. Wilson Camacho, es increíble que a 4 años del caso de Brecht la defensa de Rondón no entienda la acusación.
Diario Libre, vamos a Diario Libre, muchachones, ahora, Diario Libre. Francisco Camacho denuncia nominillas en el Ministerio de Deportes, a un año después. A un año después, señor Francisco Camacho, ministro de Deportes. Qué tarde se dio cuenta de esa nominilla. Qué tarde se dio cuenta. ¿Y en qué quedó cuando se estaban entregando los cheques para saber quiénes eran los que estaban y los que no, y los que iban y los que ponchaban? Eso así. Hay 626 cancelados desde que asumió en agosto pasado. 626 a nivel nacional. A pesar de los despidos, la nómina aumenta en 1,3 millones. Mejoraron los salarios, es lo que se puede explicar, ¿verdad? No, hay muchas, bueno, que no saben explicar el asunto. Cuando ustedes vinculan el pago de Las prestaciones, prestaciones, te aumenta la cantidad porque eso sale de la cuenta de nómina. que ocurrió con Edenorte en una oportunidad, Sí, ¿verdad? sí, y con nos tocó Corazán. Cuando ustedes vinculan, las empresas tienen cuenta para cada departamento, entonces eso se le carga a la cuenta y tú dices, pero ¿y por qué está la nómina de este mes? Era Fran, tenía 20 años y a Fran le tocaban 10 millones de pesos, que era un director. Entonces cuando usted ve, dice, aumentó la nómina a 10 millones, no, es que este mes hubo un gasto extraordinario que fue el pago de prestaciones de Fran Rodrigo, de 20 gente, pero el tema es que el coronel no tiene quien le escriba, para no decir otra cosa. Pero el gobierno, hay que lo definir. peor que tiene el gobierno es la estructura comunicacional. Hay que definir una cosa también, Edison, si esto se está registrando mensual, porque si tú me dices, en el mes de octubre, en el mes de agosto, aumentó a tanto, pero si ya es recurrente, si ya es un aumento fijo, Sí. hay que ver si realmente es que ha No, habido exacto, aumento porque de, si se de dan salario. cuenta la cantidad de personas es menor, pero la cantidad en dinero a veces es superior por temas como este. Que no conozco ese tema, si no estamos hablando de lo que sucede muchas veces. Hay que darle mucha clasecita a muchos nuevos funcionarios que como que no encuentran el tiempo, como dicen los mecánicos, están fuera de tiempo, y también a la oposición, a veces hay que darle una clasecita de cómo se hace oposición, buscando soporte, porque tal vez nosotros tenemos tanta dinámica con eso, porque duramos 20 años haciendo eso, y sabemos entrar a las cosas y verlas. Pero Fran Rodríguez. A casi una semana sin conocerse el paradero de Luis Peña Valdés, el albañil que pasó 12 años en La Victoria. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocará hoy a la prensa. Dice que salió del local y no se sabe su paradero el día en que fue presentado a la Mira, prensa. déjame irme de aquí, porque cuando viene a ver ahora soy una figura pública y me meten otra vez en otro lío y tengo yo que coger para allá. De la cárcel al estrellato, un hombre que es tendencia en redes sociales, en los periódicos y todo, diría él, no, pero ven acá, déjame bajar el perfil. Entonces, y quedó pendiente el que se destacara el nombre del ingeniero con tanta influencia y con tanto poder, y al oficial, que fue quien dio la orden para que un sargento y un cabo fueran a buscarlo y lo metieran en la chirola tanto tiempo. Y el fiscal que autorizó eso, Sí, porque... que es el garante, el representante de la sociedad, es el Ministerio Público. Entonces yo creo que, no estoy justificando lo del ingeniero y eso, la peor culpa tiene que cargarla el que era el responsable de eso, que era el fiscal quien gestionó eso. El Nuevo Diario, y con este terminamos las portadas, 516 días de cuarentena, vivimos en la República Dominicana. Afirma Departamento Aeroportuario logra recuperación en primer año de gestión. Qué bipolar este clima, prevén pocas lluvias, mucho sol y calor, más concentraciones del polvo sahariano, el polvo del Sahara, que ya otra vez aquí haciendo acto de presencia. Inflación y criminalidad, problemas más preocupantes a la gente, piden funcionarios presidenciales. Dejen de estar pensando en el 24 y resuelvan en lo de ahora. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, con evaluación a favor y en contra sobre el primer año de gestión, Abinader hablará esta noche al país. Figuras señalan virtudes y fallos. Primer año gestión Abinader en programa especial El Nuevo Diario TV.
Embajador de Haití en República Dominicana asegura terremoto no pondrá de rodillas al pueblo dominicano, o al pueblo haitiano, quiero decir, no pondrá de rodillas al pueblo haitiano. Y con esto del terremoto se olvidó lo del presidente Jovenel Moïse. Ministro de Economía, expectativa para segundo año de gobierno son de mayor crecimiento económico y más empleos. Defensor del Pueblo solicita Junta Central Electoral base de datos para mejorar atención a la ciudadanía. Presentarán plan para el desarrollo del turismo sostenible en San Francisco Vicentillo. Estas son algunas de las noticias más importantes en el orden local y nacional. Nos vamos ahora a las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos este recorrido en Afganistán. Y es que el periódico trae una pregunta: ¿dialogar con los talibanes o no? Difícil encrucijada que tiene Occidente. Nueva York empieza a exigir la prueba, la tarjeta de la vacunación para tener acceso a muchos lugares. El censo del 2020 de Estados Unidos muestra en Puerto Rico profundos cambios radicales. Carolina del Norte aumenta la edad mínima para casarse a los 16 años. Cuba no permitirá una internet paralela de Estados Unidos, dice viceministro de Telecomunicaciones. Jefe del Comando Sur dice que apoya una salida diplomática también de Venezuela. Y no se está hablando en este caso de una salida militar como la de Afganistán, sino para sortear la crisis política que vive este país. Los talibanes afirman que Kabul está bajo el control tras la conquista de la misma. Nos vamos a la deportiva. A Liga Diamante, Mirilady debuta el 26 en la exigente Liga Diamante en Suiza, donde estará lo mejor del mundo del atletismo. Vladimir Jr. en batalla por el más valioso. Sánchez retorna, cerca de hacerlo con Nueva York. Springer inactivo por los azulejos y suben a López. Los Yankees ganan 2 y empatan en segundo. Paraolímpicos obtendrán los mismos montos que ahora van a Tokio. Estas son las más importantes informaciones en el plano deportivo internacional, nacional, regional y local. Nosotros a la publicidad y con los minutitos que nos quedan comentar algunas de estas noticias después de la pausa. Ya volvemos.
tienes un video por ahí que quieres Sí, compartir con los amigos televidentes. hay algo que nosotros, decía al inicio del programa, nosotros tenemos que ir cambiando y desaprendiendo muchas cosas. Y qué bueno que hoy estaremos conversando con Alexis Sosa, porque tanto en el aspecto local como en el nacional, muchas veces se juega con el tiempo de la gente, a veces sin quererlo, porque no nos planificamos. Y te pueden decir cualquiera, sí, pero eso es para mejoría, hay que hacer un sacrificio. Ayer iba rumbo a La Vega, porque tenía un compromiso. No pude ir, Frank. Donde estaba el peaje, La Penda. en La Penda, se estaba asfaltando. Ahora es pico. Y no me tocó de otra que devolverme. En los países desarrollados, las actividades de obras públicas de esta magnitud se hacen de noche, de madrugada, donde hay menos tránsito. Era un tapón de más de 10 kilómetros. Ya cuando logré soltear el tapón de donde se estaba trabajando, no me quedó otra que devolverme. Miren esto. Esa es ahí donde se está, que Alexis nos dirá qué están haciendo. Un retorno. Ahí. Un retorno. Y ustedes verán el tapón. Inicia ahí. Yo estuve por ahí hace una semana y era un tapón, óigame, Pero Frank, miren, de más de aquí media hora. empieza el tapón. Miren, yo me devolví, no podía, y hoy voy a tener que retornar. Y miren. Usted miren, viene hacia miren. Santiago. No, yo me devolví, yo iba a La Sí. Vega y cuando pude pasar, miren. Sí. Eso es, pero es una cosa imposible, porque me tomó más de 2 horas Ese es hacia Santo Domingo ese tapón, ¿verdad? exacto, Sí, ahí es sí, que así están me tocó a mí, asfaltando. así me tocó a mí. Y una cosa increíble, miren de lo que estamos hablando todavía, miren el tapón, porque tenemos que aprender a respetar eso y decir, planificar. ¿Vamos a cerrar aquí? Pues entonces nos toca a nosotros habilitar otras vías de acceso o buscar la manera. Imposible el compromiso que tenía, y lo lamentable es que voy a tener que volver hoy y no sé si me voy a encontrar con esto. Entonces, usted ve que a veces la calle la empiezan a pintar a las 10:30 de la mañana y le da a las 12 del día pintando una avenida, y usted va a hacer una cosa como esta. Hay países donde hasta la basura se recoge de noche para evitar eso mismo, porque por ejemplo en un espacio, cuando el camión de la basura, que tiene que detenerse porque tiene que hacer todas estas cosas, y usted la hace en horarios que no debería, esto genera muchas cosas. Y el trastorno, ahí habían guaguas de personas que iban hacia Santo Domingo, cualquier compromiso, y este tipo de cosas hacen que la gente pueda perder muchísimas cosas, incluyendo el tiempo, que debe ser sagrado de la gente. Y cuando vamos a hacer esto, a cerrar, tenemos que buscar la alternativa, o como decía, en su defecto. No sé por qué este tipo de cosas no se hacen en la noche, porque esto genera muchísimas cosas y es un tapón que se va acumulando y se va acumulando todo el camino. Entonces, ¿qué genera eso? Que el que sigue el trayecto, que ha perdido 1, 2, 3 horas parado ahí, lo intenta recuperar, y a veces va a exceso de velocidad, a veces va estresado, angustiado, y ahí entonces se generan muchísimas cosas. Y es importante que cosas como estas, hagamos un equipo nocturno que pueda hacer todas estas cosas. Y si lo vamos a hacer, tal vez en horas que sean más suaves. ¿Por usted empieza a bachear una calle a las 10:30 de la mañana, a pintar una calle, sabiendo que a partir de ese momento se complica el tránsito? Esa es La Penda, lugar donde se va a instalar un peaje y que la población, conductores, choferes de transporte público lo frustraron. Ahí estuvo el presidente recientemente dando inicio a unos trabajos que favorecerían a la buena comunicación terrestre, porque recuerden que hay muchos que han abierto espacios para hacerlo como retorno, y esto creaba muchos accidentes, muchos muertos y heridos en estos temas que el presidente pues comenzó a eliminar, y ahí se estaría entonces haciendo un retorno en la parte donde ya señalábamos La Penda,
y lo estarían haciendo en otros lugares que son importantes, que no sé cómo no visualizaron al momento de acondicionar esta autopista Duarte en el momento en que iniciaron estos trabajos y tanto que se ha invertido en la misma. Es así, y como siempre, la autoridad metropolitana debería haber estado ahí, porque en vez de detener el tránsito, lo que debió haber, bueno, no hay por dónde, es lo que Fran está explicando, no hay por dónde porque no hay retornos, de haber hecho, aunque fuera un poco más para abajo, un desvío para que la gente pudiera, con todas las medidas de seguridad, poder avanzar. Un tema que yo quisiera tratar antes de nosotros irnos, es el tema de Santo Domingo Este y Manuel Jiménez, que se embarcó en algo sin planificarlo correctamente. Manuel Jiménez llevó un proyecto de sacar la mafia de la basura de ese ayuntamiento, la mafia que existe en todos los ayuntamientos del país, pero ¿qué le pasó a Manuel Jiménez? Que intentó romper la mafia sin tener una as bajo la manga. Y entonces, ¿qué ha pasado con estas empresas que han dejado al municipio y al alcalde colgado? Porque él, cuando decidió romper con estas empresas, no tenía el plan B, de decir, ya no voy a contratar empresas, yo como ayuntamiento voy a colectar mi basura y yo voy a diseñar mis rutas, yo como ayuntamiento, que es el pensar de Manuel Jiménez, no subcontratar con estas empresas, que ha sido el saqueo más grande a los municipios y a los ayuntamientos, de subcontratar la recogida de las basuras. El caso de Santiago, el presidente Danilo Medina le regaló camiones al ayuntamiento y se limita la parte institucional de recoger, para que los recojan las empresas de Santo Domingo. Hay un desastre que hay ahí con compañías que ni siquiera han pasado por la sala capitular. Eso quería romper Manuel Jiménez, le salió mal, porque no tenía el plan B. Empresas que en la mayoría de los casos son propiedades de políticos, de ex alcaldes y de gente vinculada a la municipalidad. Hubo alguien que dijo que lo más limpio que tenía el asunto era la basura en los ayuntamientos. Porque aquí el esquema de la basura es un negocio millonario, multimillonario. Lamentablemente, Manuel Jiménez y sus asesores no pudieron ejecutar el plan que querían, de ir desmontando las empresas subcontratistas y hacer de Santo Domingo Este un elemento con capacidad de recoger su propia basura. Le salió mal, el experimento le salió mal, y ahí está. Pero nosotros tenemos que revisar estos temas de recogida de la basura, la cual genera miles de millones de pesos para estas empresas y sus socios, que desen cuenta que desde que llega un alcalde, Frank, ¿qué es lo primero que hace? Cambiar las empresas, porque tienen que ser empresas vinculadas a ellos para que le den comisiones. Desde que los alcaldes llegan, rompen los contratos, porque los beneficios se repartían con el otro. Entonces me tocan a mí que llegue nuevo. Manuel Jiménez, que puede ser lo que usted quiera, es un hombre serio. Intentó romper el negocio, porque a lo mejor no le interesaba tener comisiones. Tengo mucha gente, amiga mía, que están vinculadas a esas cosas. ¿Qué es lo que hacen? Tienen empresas de recoger basura. Y eso le salió muy mal. Y le va a salir caro a Manuel Jiménez. Porque luego que se dan esas crisis y se daña la imagen de una gestión, se hace difícil que esto se pueda recomponer. Ya nosotros aquí vivimos una situación con el ahogamiento que se le hizo a la gestión del señor Grullón Moronta. ¿Ustedes recuerdan eso? Los que son más mayores o los que están vinculados, recuerdan aquel tema de Leonel Fernández, que se negaba
a darle el dinero a la Junta Central Electoral y ayuntamientos que no pertenecían al PLD. Y en Santiago tuvimos un respiro cuando llegó el presidente Hipólito Mejía, porque la situación era crítica. El presidente Leonel Fernández reteniéndole los fondos al doctor Grullón Moronta, y cuando llegó el presidente Hipólito Mejía, entonces vimos, primero, que ha sido uno de los presidentes que más le ha dado a los ayuntamientos. Hipólito Mejía llegó a darle un 3 tanto por ciento del Producto Interno Bruto y les dio equipo y todo esto. Ya a la salida de Grullón Moronta teníamos nosotros un ayuntamiento sumamente equipado, bien equipado, que lo había hecho el gobierno central, pero vivieron 2 años prácticamente de no operación, porque no habían recursos para sostener este ayuntamiento. Y recuerdo también que el presidente de la Junta en ese tiempo era Morel Cerda, y tenía la misma situación de que el presidente Leonel Fernández, que en un momento como que perdió el norte. Ustedes recuerdan aquel evento del Entrentó, de que el presidente nadie entiende qué fue lo que le pasó y mandó a militarizar aquel espacio de la Liga Municipal porque él quería imponer a la fuerza a Amable Aristi Castro, y los senadores del PRD y diputados encabezados por Ramón Alburquerque fueron a evitar esto, con tanques de guerra, con aviones y todo el mundo decía, pero ¿y qué le pasa a Leonel Fernández, un demócrata como este, que en un momento como que perdió el norte y estaba actuando de esta manera? Pero nada, el tema de Manuel Jiménez, miren, si en los ayuntamientos se hace una auditoría con el tema de lo que se paga por la recogida de la basura y quiénes se benefician de eso, yo creo que eso ni siquiera resiste una auditoría de las vagabunderías que se hace con ese tema. Lamentamos mucho que esto, que podía haber sido un ejemplo para los demás ayuntamientos de la autoeficiencia, porque yo no entiendo, que se roban la pieza de los camiones. Sí, pero esos son controles. Que los camiones se dañen y tal, eso es un asunto de control. De usted mejorar los mecanismos de control en los ayuntamientos. ¿Y por qué los ayuntamientos no pueden hacerlo? Kelvin lo hace en La Vega, Kelvin Cruz, la gran mayoría de la basura de La Vega la recoge Kelvin con camiones propios. Entonces, hacia allá tenemos que ir. También empezar a mejorar y a construir el proceso de reciclaje desde las empresas y desde las casas para facilitarle a los ayuntamientos ya posteriormente que puedan tener una mejor eficiencia con este tema. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos entonces ya estaremos en el café de Diario 55. Como han visto la promo, el arquitecto Alexis Sosa será nuestro contertulio de hoy, que es el director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones. Publicidad y ya volvemos. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todos como hermanos hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo.